Amb l'objectiu de generar un espai per donar veu a allò que els mitjans es neguen a transmetre, neix al marge, la ràdio de Banta Black. Representant els carrers i promovent les escenes locals, amb la voluntat de ser un punt d'accés a la cultura musical underground, posem el punt de mira en aquells sons que es rebel·len contra l'establert, isolen aquests marges i els transformen en noves finestres obertes al món. Bona tarda, avui és tot un plaer poder estar aquí en el Festival Bon Periclèctic. És un plaer i agrair a tota l'organització per fer-ho possible, a MT Sixpack i sobretot agrair avui a Plata i Aire, que just ara ens ofereixen l'entrevista després de que heu actuat ara mateix. Llavors, el primer que us volia preguntar és, teniu un estil molt únic i personal, i no seré jo qui defineixi el vostre estil en paraules, però és un estil que connecta molt amb la gent, com emociona i ens fa ballar internament. Llavors, el primer que volia preguntar-vos és, teniu uns estils molt diferents, però hi ha una connexió allà. Com veu connectar per primer cop? Com ha sigut la unió dels dos? I com és que ara últimament esteu actuant els dos junts? En català? En català. Pues jo crec que ens vam conèixer per amics en comú. O sigui, jo vaig conèixer la seva música fa molts anys i va venir, vaig conèixer un amic meu al final i em va dir, li vaig ensenyar la música del Plata i em va dir, tio, este es amigo mío, etcètera, i ens vam acabar quedant, parlant una miqueta de música i la veritat és que no recordo exactament quan vam decidir fer alguna cosa o probar algo. No sé si tú... Ah, sí, un par de remixes. Sí, sí, fue todo muy... Sí, pero no salieron. No salieron. Sí. Sí, no salieron. Però ja vam començar com a parlar una mica més de música i veure que igual la nostra música, o sigui, la manera que té ell de composar, la manera que tinc jo de composar, són bastant diferents, per no dir molt diferents, però sí que igual hi ha com un... No sé, como un... A lo mejor las mismas influencias, ¿no? Sí, que hemos comido lo mismo. Hemos comido lo mismo, nos gustan cosas muy parecidas y al final yo creo que hemos podido encontrar també un punt en el que ell es sent còmode i jo em sento còmode amb les nostres cartes a la mateixa taula. Saps què vull dir? Perquè avui que estem en un festival que és Connexió Londres-Barcelona, o sigui, els dos heu tingut molts referents d'allà britànics o... Yo sí, la mayoría, básicamente. Sí. Bueno, també, clar, ell va començar a publicar música a Anglaterra i jo al principi pensava que directament que ell era anglès. Al final el so, els segells on ell treia i tot, com que et portava la mateixa línia de Londres i tota aquesta moguda. Però bueno, tu també, ¿no? En plan... Sí, o sea... Londres directo. Sí. Londres, Barcelona... UK. Sí. Perquè almenys al principi tu, Plata, era com per definir-lo música bass i hi havia com no sé si et vas influenciar més cap a la onda dubstep de UK o grime. Dubstep i grime. Productor rollo zombie. Sí, vamos, sí. Zombie, actres, vamos. Bueno, los primeros temas que tengo son... copiando a Zombie, básicamente, o sea, que bueno, sí, pero yo he escuchado más que nada UK, básicamente. Perquè els vostres orígens començant a produir són bastant diferents, tu vens de la clàssica... Sí, jo vaig estudiar clàssic molts anys i després, jo crec que al principi, quan vaig començar a fer temes o a tal, eren bases de hip-hop i de rap, sobretot boom-bap i aquestes coses, pels meus amics, sobretot, també perquè, a part que estàvem tot el dia escoltant rap i tot això, era que els meus amics també volien rapejar i tal, i jo vaig dir, pues voy a intentarlo y allà vaig començar jo. Bueno, yo empecé haciendo French House. Justice... Daft Punk, todo esto. Ed Banger. Yo escuchaba Ed Banger religiosamente. Y luego me pasaron un disco de dubstep, de un recopilatorio de Diplo. Me lo pasó el Fake Guido.
Me lo pasó ahí un link de Spotify y me dijo, tío, esto ojo, cuidado. Y al principio me lo puse y dije, esto es una basura. Sí? Sí, literal. Y Perquè luego, la connexió amb Fake Guido quina era? Jo pensava que seria més por el gusto no. londinense y tal, no viene Conexión, previo. esto, dato, grupo de fans de Justice en 20. Aquí queda. Ya ves. Esto sí, esto no sé si puede salir aquí. Durísimo. I bueno, també, clar, vosaltres aneu publicant coses, però clar, no seguiu com lo estandarditzat en el nivell de publicacions de música, com de vegades aneu publicant, o inclús hi ha el concepte aquest, que també és bastant, potser, britànic, de dub plates and releases, de que potser pues, tu treus una cinta, per exemple, un empty six-pack on surten uns temes, o potser tu et fas una sessió i surt un unreleased del Plata, y tu Plata directamente tienes como una comunidad de diggers en SoundCloud, un poco, de que te van publicando temas o rescatando temas antiguos, que no sé cómo es vuestro proceso de publicar o sea, cosas. Esto es copiarlo de UK porque, sinceramente, genera un... O sea, da mucha rabia que no te puedas bajar un tema. Sí, també jo crec que és una qüestió de que no ens sentim còmodes amb la manera en com es fan les coses normalment, o no és que no ens sentim còmodes, és que no ens semblen com una manera final... com molt lògica de fer les coses, que al final és música que estàs creant tu. O sea, que al final es más divertido pasarle un dub a alguien y que lo pongan no sé dónde que sacarlo en un banca. Y luego que la gente escuche tus temas, pues es guay, ¿sabes? Pero no nos engañemos, la música la hago para mí. Entonces, en el momento en el que yo tengo que pasar por un filtro de una tercera persona que no conozco de nada, que me está diciendo cómo tengo que hacer las cosas, pues me siento como que no es lo que yo quiero hacer, ¿sabes? Que sí que hi ha altres vegades en les que aquest filtre et pot ajudar a, pues, jo què sé, a X coses, però al final el que més disfrutem, jo crec, és en aquestes petites coses de que si esto, que se lo mando a mi colega, que si me saco un casete ahora con mi colega también, porque yo hacer un sé. poco el loco. Sí, lo que te apetece en ese momento. Sí, como es un que... por la mañana porque te has levantado y estás ahí exacto. diciendo, voy a subir, pum. Sí, y eso yo creo que tiene una magia y una textura distinta. Es la ¿sabes? libertad que al final... Claro. Joder, o sea, de repente te gusta alguien, ¿no? Y de repente te conectas y te das cuenta de que ayer a las 4 de la mañana el muy tal ha subido un tema. Recién cortado, sin envasar. Sí, en plan, no. ¿Sabes? No ha pasado por la fábrica de envasado. Y suena como suena fatal. Raw. Es divertido. Bueno, y también crea como un sentimiento de comunidad, ¿no? Dentro de... Y no quiere decir que no nos tomemos en serio, o al menos yo me tomo muy en serio lo que yo hago, porque a mí me gusta mucho lo que yo hago. Y que no pase por ciertos filtros no significa que no quiera como darle una profesionalidad a mi trabajo. Claro. Simplemente que es que no me apetece tener que pasar por según qué cosas. O a lo mejor haces un tema, ¿no? Y pues tú has hecho un tema, ¿no? Y no lo ves para un EP. No, es un tema, ya está. Claro, o sea, que a lo mejor haces... Yo cuando a lo mejor hago un EP o algo así, joder, o sea, al final hago un EP y hay 3 temas y luego hay 200 detrás, ¿sabes? Y es como, pues estos 200 no pegan. Claro. Los subo al SoundCloud. Exacto, lo subes y ya está. Si Just Do It lo pilla, pues subo. Vale, porque esta comunidad que hay en SoundCloud, Discord de pues Polo Fayot, Raver, Just Do It. Sí, el Just Do It, un jefe. O yo que sé, aquí en España está Carolina, ¿no? La NL. Sí, es verdad, shout out Carolina. Shout out. Como esta comunidad, ¿cómo lo vives tú, por ejemplo? ¿Cómo lo vivís? ¿Qué es? ¿Rescatan temas que ya estaban publicados y que se borraron, o tú pasas temas a la gente, o un poco la mezcla de todo? A ver, yo no sé, es que la verdad es que no sé cómo... Porque, bueno, yo les pasaba temas a los de Circadian en la radio. Sí. Y de ahí pillaban mucho. Bueno, que Circadian Rhythm es un sello de... Sí. ¿Es de Londres o...? Sí, son todos de Londres.
tienen el programa en la NTS, tal, o sea, llevo con ellos 1000 años. La verdad, a lo mejor la gente ha evolucionado hasta el Last Japan, pero bueno, la cuestión es que pues yo les pasaba los temas porque los ponían en la radio y tal. Y la gente los ripeaban. Yo a lo mejor le paso un tema a alguien que hace un mix, porque me lo pide por Twitter y le digo, pues toma. Sí, una vez me mandaste, que te pedí, mándame no sé qué, y me mandó como un zip de 60 releases. Pues claro, yo lo metí en un mix, Claro, no sé qué, luego... y si alguien ya lo pipea por ahí, Claro, ya se lo coge. Ya se lo es la sube, broma ¿sabes? también, ya es la broma. Sí, va a soltar. ¿no? Bueno, pero la cultura esta pues de radio pirata. Sí, de no, claro, es que eso es muy de UK. Sí. Y te digo, el Just Do It y el Rubber son americanos. Hostia. Son americanos, son de Nueva York. Al menos el Just Do It es de Nueva York. Pero es que. Están al a tope final- ahí, con UK. Pero es que sí, bueno, y yo. O sea, que esa es otra. Está más cerca. Bueno. Qué guay. ¿Y cómo ha sido el proceso creativo de juntaros, por ejemplo, y hacer un live? Pues cada vez que hacemos un live, ¿Porque os conocéis de hace mucho tiempo o ha sido más reciente? Bueno, no mucho, pero. Conocemos Joder, a ver, tres- nos conocemos de hace tiempo y hemos empezado a hacer música hace nada. Nada, sí. Menos de un año, también te diré. ¿eh? Sí. Pero nos conocemos por el colega este que tenemos en común. Y que al final él sacó en Glacial Sound. Glacial Industries. Esto. Cambio, luego cambio. Pero claro, coño, él sacó en una label de UK, yo saqué en una label de UK. Y es que al final era hasta gracioso, ¿no? Que teníamos un amigo en común, ¿no? Como, hostia, hostia, esto está en Glacial. sí. Sí, era... Pero sí que, claro, o sea, Aire Plata V, que es como el proyecto que tenemos en común, cada vez que tenemos un bolo, lo intentamos afrontar, de momento, lo intentamos afrontar de distinta manera. Sí, porque por ejemplo el de ¿Sabes? el Pumarejo Claro, y el de hoy era ha sido totalmente- muy diferente. Claro, Y- claro. En el Pumarejo nos intentamos respetar un poquito más nuestros espacios. En el de hoy intentamos conseguir una mezcla entre los dos sonidos, un juego de tú y yo. Y bueno, a mí me ha gustado mucho más el de hoy, la sí, verdad. sí, yo me lo... Ha sido bastante más divertido. Sí, más divertido. Yo creo que a lo mejor de darle más vueltas, ¿no? Encontraremos Sí. un punto Sí, ya... encontraremos el formato. El formato. Formato. Yo no. Ya ves, qué guay. Pues... Y porque publicado no tenéis nada como en conjunto, digamos. Pero habéis producido temas en conjunto. No. No, cada uno... No, creo que no. No. Ya te digo, algún remix, en plan, yo le mandé y me hizo un remix, yo le hice otro, pero ninguno de los dos valía suficientemente la pena como para Exacto. ni siquiera Yo creo que- soltarlo en la radio. ¿sabes? Exacto, es que al final las producciones juntas creo que son las que han sonado aquí. Sí, es verdad, Literal, sí. o sea... Que también es muy gracioso porque hay veces que pues, de repente juntamos, decimos, mira, yo tengo esta composición, tienes esta, las ponemos en común, Y encajan joder, que... encajan, pero vamos, o sea, ¿sabes? al mismo tono. No hacemos nada, lo ponemos y decimos, venga, ya está, siguiente, ¿sabes? Ya está. Y eso pues mola. I la teva paraire de com més contemporània, clàssica, de dansa contemporània i tal, què ens pots explicar sobre Sí, jo treballo molt amb dansa contemporània, sobretot, fent les composicions musicals per les peces i per les performances. He treballat amb coreògrafs com Antonio Ruz, Premio Nacional de Danza, Mara Aguiló, 14 anys a la Companyia Nacional de Dansa, Manuel Rodríguez, gent que a mi em sembla increïble i és un món molt diferent al que jo estic acostumat a estar, a viure o a treballar, però que m'està donant uns inputs molt, molt positius. Estic coneixent a persones molt, molt interessants, que treballen d'una manera molt, molt guai, que m'obren una mica també l'espectre musical del que jo estic més tancat. I la veritat és que de moment, els últims 3 anys que estic treballant bastant amb dansa contemporània, no puc dir res negatiu. Tot és superpositiu, experiències molt maques, teatres increïbles i una altra manera d'afrontar la composició musical i una altra manera de comunicar-me amb altres artistes també, que és una cosa que a mi em costava, que no havia fet mai, i treballar amb altra gent
del món de l'art, sobretot de les escèniques, és que la conversa és molt diferent quan treballes amb gent que ve només de la música i amb gent que ve d'altres tipus d'arts. I intento nutrir-me molt d'aquestes connexions que estic fent i d'aquests diàlegs que estic tenint amb coreògrafs, amb ballarins, amb ballarines o... Que al final és retroalimentar-se i... Tota l'estona. Sí, que guai. I tu, Plata, com et vam conèixer molts per col·laboracions que vas fer en l'Urban, tant sobretot Badial, Slow Wine, a l'EP, i també Pedro la Droga, algun tema havia tret Interview, per exemple. Sí, el d'Interview. I com va ser tot aquest procés de connexió i... Yo, bueno, Club Marabú, Epic Timeline Barcelona, cuando traían a toda esta gente. Mejor club de Barna. Vamos, sin duda. Que ahí que traían dancehall y... O sea, traían todo. O sea, bueno, ahí traían, aquí te digo, Oli Excel antes de... Duro. O sea... Duro. Plata. Sí, Plata, cuidado, durísimo. Pero sí, bueno, ahí estaba muy bien ese club y... Bueno, sí, ¿no? O sea, eso fue el Nexo Barcelona, ¿no? Ahí es cuando, bueno... ¿Os conocisteis un poco entre todos? ¿O? Sí, o sea, yo conocí al Fakido esto de online y ahí montaban esa fiesta, tal, no sé qué, nos llamaron, tal, tocábamos, tal, ¿no? Y al final lo que pasa es que en Club Marabú había una comunidad ahí un poco nicho, pero estaba muy guay, o sea, traían gente que era una locura. O sea, que ahora yo te fui a ver. ¿Sabes? Y no te conocía, te lo juro. Es que es eso. Te lo juro. Claro, eso es muy gracioso. Y el Mario cuando me dijo, pues este es mi colega. Sí, sí. Y al final de ahí surgieron las colaboraciones. Y... Sí, claro, porque de repente trajeron al Pedro. Claro, yo no sabía pinchar, ¿eh? Y les dije, oye, yo tengo que hacer un back-to-back con el Fakido. El Fakido le produjo el tema de Pai Pai. Esto también Lore. Está mezclado por el Fakido y tal. Y le pedí en plan, por favor, back-to-back, porque es que no sé pinchar. Y luego pues vino sí, todo. Y luego ahí conocí a la Badial, tal, no sé qué. Y nada. Qué temazos, ¿eh? Le produjo, increíble. Uf. Bueno, y aparte que SP era época de exploración batial, que estaba muy guapo. En SP hay cada productor, sí, tío. Es una locura. O sea, que el Faberoa, tío. Sin duda el mejor EP de Badial, ¿no? ¿No? A mí me gusta más... Bueno, cuidado. Aquí vamos a tener un problema, ¿eh? No sé si el mejor, pero el que más me... Joder, el que más me... Zorra y... ¿Sabes? Ya. Bling Bling y Juca, tío. Todo está muy guay. Badial es la puta jefa. Ya, jefa. Shout out. Shout out. I també d'influència així de... No sé, tu, Plata, que ara estàs ficat en... Bueno, s'etiqueta a vegades les movides de neogrime i coses així. Dentro d'esta movida más bass, com sempre has tingut un punt de... Bueno, com les melodies molt particulars i com sons molt particulars, però també com molt dur com bass sound system una mica. No sé si has tingut influència també o com en tu imaginario también está el sound system dub claro, o este rollo. O sea, yo creo que a lo mejor es como, ¿no? El Burial también decía lo mismo, ¿no? Que el tío, como su hermano le traía las cintas, y el tío se imaginaba... pues yo estaba en Barcelona... Claro. No, coño, es que yo estaba en Mallorca. Estás en Mallorca aún. Claro. Y yo estaba en plan como, guau, tío, es que eso, un bajo que reviente y tal, no sé qué. Y yo me imaginaba, claro. Es como la visión... Es un poco la visión así, como un poco estupidilla de cómo es la música, como cuando vas a un club en UK, cómo va a sonar, ¿no? Y es como... ¿no? Como el bajo revienta, todo revienta, ¿no? Me cura un poco, ¿no? Ya o sea, te has ya, curado, me he vuelto más fino, pero te has vuelto más fino.
Sí, Pero joder, un poco lo- más fino, das vueltas. Sí. Lo de antes era como lo que yo me imaginaba, ¿no? De la gente de UK cuando salía de fiesta, lo que sonaba el bajoncio ese, ¿sabes? Y bueno, con una visión un poco dummy. Un poco dummy. Como tu tema. O no? Ahí está. I actualment influències que tingueu i també influències nacionals actualment. Te las digo todas, mira. Sí. Plata, Aire. Da Rocha, Sunny Graves, Nuen... hay mil pila peña por aquí. Bueno, aquesta és la penya Disboot, no? Que publicàvem Disboot, no? Manso publicó en Disboot. Sunny Graves. Sunny també. Graves publicó en Disboot. Da Rocha, un chico de Vigo que vive en Barcelona, un compositor increíble. También trabaja mucho con danza contemporánea. Nuen acaba de sacar un EP que se llama Link en 3XL. No, ese. Yo es que soy más popero. Sí, yo te digo gente de aquí, porque al final las influencias que tengo de fuera, pues sí, estoy todo el día escuchando rap francés, estoy todo el día escuchando dubstep o antiguo. CB Click, Shout out sé, lo que me mandas tú también. Sí. A ver, yo de aquí, yo ahora... Es que soy... Seguro que me dejo gente, lo No, siento. obviamente. Pero yo soy muy popero y... Yo me vicié a lo del chico blanco. Y... Ya ves. Y... No sé, sí, pero... Bueno, también que somos un poco raperillos, Somos raperos. Somos Yo soy raperos. rapero. Yo soy rapero desde, vamos, hace Yo no, años, a soy ver, rapero. yo empecé con el indie y el Friends sí, House. yo también. Pero luego descubrí Pero luego el rap, CB Click. Claro, Claro. te cambia me el cambié. prisma. Te cambia el prisma. Pum. Bueno, y que mola que lo que ahora es potente en el rap tienen esos referentes, como ha cambiado un poco la balanza de los referentes. Es la generación, yo creo, también. Sí. O sea, cuando nosotros teníamos igual 16, 18, Claro. esa gente debía tener 22, pero comíamos lo mismo. Y esa gente crece y acaban dedicándose Sí, a no, eso sí. y tú estás ahí diciendo, pues mira, Al este final- lo veía cuando tal. Sí, y al final que escuchamos... Sí, yo creo que es un tema más generacional, tampoco... O sea, si hubiésemos nacido antes o después, pues quizá hubiésemos pillado otra cosa, simplemente. Yeah. Pero lo que pillamos... Bueno, yo ahora estoy pillando Agustín Fortnite Ah, hostia. y Swagger Boys y Increíble, Stiffy. increíble. No sé las referencias, pero lo escucharemos. Qué guay. Y ya un poco para ir acabando, ¿cómo veis la escena ahora clubera, digamos, o de electrónica por aquí? ¿Y qué planes tenéis también de cara a vuestro futuro? ¿O qué tenéis por ahí escondido para sacar? O... Tomorrowland. Tomorrowland, ¿te imaginas? En verdad sería muy divertido Tomorrowland. Pues la verdad que la escena, pues yo qué sé, yo creo que es que vivimos también pues en un país en el que tampoco la música electrónica tiene, ni va a tener, yo creo, por mucho que mucha gente trabaje para ello, va a tener el sitio o el espacio que se merece. Y yo es que estoy muy fuera de todo, también te digo, o sea, no... Voy a mi bola, tengo mi curro, mi danza contemporánea, mis producciones, mis colegas y de momento no pienso en qué quiero hacer más allá porque lo que quiero hacer es lo que estoy haciendo ahora mismo. Entonces... Bueno, yo he de decir que el festi este... este festi ha Este es sido la muy guay, está muy sí. guapo, Sí, sí, muy guapo. O sea, Sí, está muy muy bien guapo. montado. La peña que han Que es traído... facin més propostes com aquestes. No, o porque- sea, es que los dos, ¿no? Los dos nos hemos quedado en plan... Pues sí, la verdad. O sea, yo me he quedado en plan... Sí, que no son festis que ves cada día. No, ¿sabes? Son hay como oportunidades estas, para como artistas. mucha seriedad, tal, no sé qué. Y ahora que el Mira lo han vendido, ¿no? Pues... pues hacen falta festivales de estos, claro. Porque hay mucha... Pues, yo he descubierto artistas, que es algo Sí, que no, hace el tiempo que- que no me pasa en los festivales de Joder, Barcelona. Claro. el que ha tocado antes, o sea, los que han tocado antes no. Ha tocado antes Joder. increíble, la chica que estaba tocando ahora Sí. increíble, todos, o sea... No, todos. sí, han traído... No sé. Sí, yo me he muy quedado guay. en plan... Bueno, y mañana también hay 2 o 3 artistas Sí, que son una pasada también. O sea, Y, Muy cómo guay, y también muy cómo lo han organizado. O sea, Sí, piensa la que peña que ha organizado esto- O sea, es el primer... Uy, es como imagínate montar esto por primera vez. Muy bien lo han Claro. hecho, también te diré. Joder, para ser la primera vez. No sé. A mí me ha molado mucho. sí, muy guay, muy guay, muy guay. Pues que se hagan más proyectos Sí, sí. como Sí, este. sí.
i un plaer de veritat. Moltes gràcies per aquesta entrevista. Ha sigut un plaer i esperem veure'ls amb més actuacions. Sí, sí, y con más luces, ojalá. Con mucho más y humo, y focos, y... Doncs moltes gràcies de veritat. Ho deixem aquí i fins una altra.